¿Un ataque a un petrolero en África podría desencadenar un conflicto global? Un petrolero turco ha sido atacado cerca de Senegal. Según los primeros reportes, drones supuestamente vinculados a Ucrania son los responsables. Este acto, lejos del Mar Negro, ha disparado la alarma en Turquía, Ucrania y en los países de la OTAN, que ahora perciben una expansión del conflicto a aguas internacionales. Lo que empezó como una guerra limitada en Ucrania, ahora amenaza la seguridad energética de Europa y África Occidental. Si estos ataques se repiten, podríamos estar al borde de una escalada militar con consecuencias económicas catastróficas, desde el cierre de rutas marítimas cruciales hasta la interrupción del comercio global de petróleo y alimentos. La pregunta es, ¿estamos presenciando el primer paso hacia una crisis internacional sin precedentes? ¿Podrán la diplomacia y las alianzas históricas frenar un conflicto que ya no conoce fronteras? La tensión crece mientras gobiernos de todo el mundo buscan respuestas urgentes. ¿Quién está realmente detrás del ataque y cómo responderán las potencias mundiales? El conflicto ya no es solo terrestre. El mar se convierte ahora en un tablero repleto de amenazas inesperadas. Recientemente, Ucrania ha intensificado el uso de drones marítimos. Según fuentes, Londres habría autorizado atacar buques de cualquier bandera, incluso de países aliados en la OTAN. Con esta estrategia, ningún barco en el Mar Negro está verdaderamente seguro. Rusia ha respondido con la amenaza de un bloqueo total a los puertos ucranianos. Si esto ocurre, el colapso económico sería inminente. Millones que dependen de las exportaciones marítimas quedarían en riesgo inmediato. Turquía atraviesa un dilema peligroso. Aunque ha apoyado a Ucrania con armas y recursos, el reciente daño a un buque turco, presuntamente por fuego ucraniano, fuerza a Ankara a reconsiderar sus alianzas. Si prioriza sus intereses nacionales y se distancia de Ucrania, podría perder influencia internacional y enfrentar graves tensiones internas. La economía ucraniana depende casi por completo de sus puertos, mientras Turquía se juega su reputación y estabilidad política. Una sola mala decisión puede desencadenar una crisis para toda la región. El peligro va más allá de lo económico o diplomático. Crece la amenaza de un desastre ambiental y militar. Cada movimiento puede llevar el conflicto a un punto sin retorno. Mientras las tensiones aumentan en el mar, los líderes internacionales buscan desesperadamente opciones para evitar una escalada mayor. Pero el margen de maniobra se reduce cada día. Cada decisión aumenta los peligros para Europa y para el mundo. El reciente ataque a un buque petrolero turco, supuestamente realizado con drones ucranianos, ha puesto en alerta máxima a Ankara. Turquía, miembro crucial de la OTAN y potencia regional, amenaza con sanciones y posibles represalias directas contra Ucrania. El mensaje es contundente. La guerra se expande sin respetar fronteras, y cada nueva acción podría tener consecuencias imposibles de prever. Expertos internacionales advierten que, si estos ataques prosiguen, se avecina una catástrofe ecológica de dimensiones nunca vistas. Un solo derrame masivo de petróleo podría contaminar costas y paralizar economías que dependen del comercio marítimo. El verdadero temor no es solo el daño inmediato, sino cómo una crisis ambiental reavivaría conflictos entre naciones vecinas ya tensas. Sin embargo, la amenaza más peligrosa no siempre viene del exterior. Dentro de Ucrania, las tensiones escalan rápidamente. El gobierno enfrenta divisiones crecientes con el ejército y una sociedad exhausta tras años de guerra. Las conversaciones de paz se estancan. Algunos mandos militares rechazan cualquier alto al fuego y amenazan con desobedecer, abriendo la posibilidad de una fractura interna. El espectro de una guerra civil empieza a cernirse sobre Ucrania, mientras la región observa con temor. Si la división interna explota, el país podría caer en el caos y provocar una ola de inestabilidad en toda Europa. Así, mientras los líderes internacionales buscan una salida diplomática a contrarreloj, el riesgo de desastre ecológico y político crece con cada minuto. En este clima de incertidumbre, la presión internacional sobre Kiev se intensifica. Pero la ventana para evitar el colapso parece cerrarse rápidamente.
¿Paz negociada o una Europa al borde del abismo? El conflicto en Ucrania se encuentra en un punto de inflexión. Cada decisión podría sellar el destino del continente para generaciones. Estados Unidos sorprende al enviar un emisario especial a Moscú. Su misión es clara: presentar un ambicioso plan de paz, con incentivos económicos sin precedentes y grandes proyectos de reconstrucción. El objetivo es transformar la devastación en oportunidades de cooperación y esperanza. Mientras tanto, en las capitales europeas, aliados occidentales discuten cómo persuadir a Ucrania para sentarse a negociar. Ofrecen préstamos por miles de millones, inversiones a largo plazo y la eliminación de barreras comerciales. Estas medidas no solo buscan detener la guerra, sino reimaginar el futuro económico ucraniano. Sin embargo, la propuesta siembra dudas profundas en Kiev. Autoridades militares y políticas se resisten a cualquier concesión territorial o cambio de liderazgo, aunque la comunidad internacional prometa prosperidad y respaldo diplomático. El orgullo nacional y el miedo a renunciar a la soberanía pesan más que cualquier promesa material. En la OTAN, la tensión alcanza niveles históricos. Por primera vez, se plantea abandonar la defensa reactiva y considerar ataques preventivos, una movida que podría desatar una militarización total de Europa. Un solo error podría detonar un enfrentamiento directo entre potencias, poniendo en juego la seguridad de millones y la estabilidad global. Las horas corren y las negociaciones siguen. Un mínimo error puede desencadenar una escalada sin retorno. El futuro de Ucrania y de toda Europa pende de estas decisiones cruciales. Mientras los líderes sopesan riesgos y promesas, el mundo observa, conteniendo el aliento. El siguiente movimiento podría cambiar la historia europea para siempre. Aunque pueda parecer distante, cada crisis en Ucrania repercute aquí y ahora. La estabilidad en rutas como el Bósforo y el Dardanelos sostiene la seguridad energética europea y afecta el precio mundial del petróleo. Si la tensión escala, los costos de la gasolina, la electricidad y el transporte pueden dispararse, golpeando a tu economía sin importar dónde vivas. Pero no solo se trata de energía. Los conflictos en estos corredores influyen en los precios de alimentos y productos básicos. Cada interrupción o encarecimiento logístico impacta desde tu compra semanal hasta los empleos en sectores clave. La inflación, el descenso del poder adquisitivo y la pérdida de oportunidades laborales son riesgos tangibles que pueden sacudir tu vida cotidiana. Además, la desinformación y la polarización política prolongan y agravan las crisis. Noticias falsas y discursos manipulados dividen sociedades y obstaculizan la cooperación internacional, justo cuando más se necesita. Por eso, la diplomacia activa y la cooperación global no son solo ideales. Son la única barrera realista contra desastres mayores. Ignorar estos acontecimientos puede costarnos dinero, estabilidad y oportunidades, tanto a nosotros como a las futuras generaciones. Con este panorama, toca preguntarnos, ¿cómo podemos prepararnos y exigir decisiones más responsables a nuestros líderes? Pero, ¿queda realmente tiempo para evitar que la situación se agrave? El siguiente acto explora las opciones y riesgos que enfrenta la comunidad internacional. No basta con observar de lejos. Tu voz y tus decisiones tienen peso real. En momentos cruciales como este, la historia la escribimos entre todos, no solo los líderes. La participación activa y la conciencia ciudadana pueden inclinar la balanza. La guerra en Ucrania ya no es un conflicto remoto. Ahora amenaza directamente la estabilidad de Europa y del mundo. Los eventos en el Mar Negro, los puertos bloqueados y los fracasos en la diplomacia afectan la vida de millones de personas, mucho más allá de las fronteras ucranianas. Si la sociedad elige la pasividad, los peores escenarios podrían hacerse realidad. Hablamos de crisis económicas globales, inestabilidad política, desastres ecológicos causados por ataques a buques y un aumento de las tensiones capaz de atraer a nuevas potencias al conflicto. Por eso, es esencial mantenerse informado. Busca fuentes fiables, exige transparencia a tus representantes y apoya soluciones responsables que prioricen la diplomacia y la cooperación internacional.
compartir información verificada y exigir responsabilidad nunca ha sido tan urgente. Recuerda, aunque todo parezca fuera de nuestro control, la presión ciudadana y las decisiones conscientes pueden marcar la diferencia. La indiferencia solo favorece que intereses peligrosos tomen el control. Estamos ante una encrucijada. El tiempo para evitar una catástrofe se reduce cada día, y cada acción o inacción cuenta. ¿Estás dispuesto a ser parte de la solución?